Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge. Les voy a hablar un poco sobre el título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, denominado del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Este regula las obligaciones fiscales de aquellas entidades que, aunque son personas morales, no tienen como objetivo obtener ganancias. Estas entidades incluyen asociaciones civiles, fundaciones, organizaciones religiosas, sindicatos y otras instituciones similares que realizan actividades de carácter social, educativo, cultural, religioso o de beneficencia. Algunos puntos importantes de este régimen son la exención de impuestos. Con eso nos referimos a que las personas morales que están dentro de este régimen no están sujetas al pago del ISR sobre los ingresos que obtengan en sus actividades no lucrativas. Otro punto son las obligaciones de transparencia. Esto quiere decir que aunque estas personas morales están exentas de pagar ISR, deben cumplir con ciertas obligaciones como llevar la contabilidad, presentar declaraciones informativas anuales y mantener registros de los ingresos y gastos que realicen. El tercer punto sería actividades permitidas. Aquí las personas morales con fines no lucrativos no pueden dedicarse a actividades lucrativas, excepto en casos específicos permitidos por la ley, y los ingresos que obtengan de dichas actividades deben destinarse exclusivamente a los fines no lucrativos de la organización. Por último, serían los donativos. Esto hace referencia a que estas personas morales pueden recibir donativos deducibles del ISR para quienes los otorguen, siempre y cuando estén registradas ante las autoridades fiscales como donatorios autorizados. Los artículos más relevantes de este título son el artículo 79, en el cual define a las personas morales que pueden acogerse al régimen de no lucrativas. Incluye instituciones de asistencia privada, sociedades de beneficencia, organizaciones religiosas, asociaciones civiles dedicadas a actividades educativas, científicas, culturales, de investigación, deportivas y similares. También se especifica que estas entidades están exentas del pago del impuesto sobre la renta. El artículo 80 establece que las personas morales con fines no lucrativos deben destinar sus activos exclusivamente a los fines para los que fueron constituidas. También señala que en caso de disolución, el patrimonio remanente debe destinarse a otras personas morales con fines no lucrativos o entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. Otro artículo es el 82. Trata de las obligaciones fiscales de las personas morales sin fines de lucro. Aunque están exentas de pagar ISR, deben cumplir con ciertas obligaciones como llevar la contabilidad, presentar declaraciones informativas y conservar la documentación comprobatoria de su ingreso y gasto. Esto ya lo había mencionado con anterioridad. El artículo 83 se refiere a las sanciones por incumplimiento de las obligaciones fiscales. Si una persona moral con fines no lucrativos no cumple con las disposiciones fiscales, puede perder su régimen fiscal preferencial y ser sujeta al pago de ISR. Por último, el artículo 84 menciona que las personas morales con fines no lucrativos pueden realizar actividades lucrativas, pero los ingresos derivados de estas deben destinarse exclusivamente a los fines no lucrativos. Además, dichos ingresos están sujetos a un régimen fiscal específico. Buenos días, mi nombre es Luis Enrique Solares Valdés y bueno, yo voy a estar hablando acerca del título 5, que básicamente es la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? El LISR. Bueno, básicamente en México se titula como de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicadas en territorio nacional. Bueno, básicamente es lo que regula las disposiciones fiscales aplicables tanto a personas físicas también como a personas morales y que obviamente pues no residen fuera del país y que obviamente obtienen los ingresos provenientes de fuentes situadas dentro del país. Bueno, básicamente este régimen básicamente busca asegurar los ingresos obtenidos en México
y bueno, por residentes en el extranjero que estén sujetos a tributación, aunque los beneficiarios no residan en territorio mexicano. Bueno, básicamente eso es el título 5. Y bueno, a continuación los aspectos que para nosotros es lo más importante, que bueno, el punto número 1 es el ingreso grabado, ¿no? En el título 5, el ingreso grabado establece qué tipos de ingresos obtenidos por residentes en el extranjero en México están sujetos a impuestos. Esto también incluye los ingresos por servicios prestados en México, también incluye rentas de inmuebles ubicados en territorio mexicano, también incluye regalías, también incluye dividendos, intereses y enajenación de bienes, y básicamente otras fuentes de riquezas localizadas en el país. Bueno, eso es el punto número 1, el ingreso agravado. El punto número 2 es impuesto retenido en la fuente, que bueno, básicamente esto es que en muchos casos el impuesto sobre los ingresos de los residentes en el extranjero es retenido en la fuente. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente esto es decir que la persona o entidad de México que hace el pago debe de retener los impuestos. Una vez que retiene los impuestos correspondientes y enterarlo al fisco mexicano, los porcentajes de retención varían según el tipo de ingresos. Bueno, básicamente ese es el el impuesto retenido. El punto número 3 que nosotros encontramos es la tasa de impuesto, que bueno, la tasa de impuesto básicamente es aplicable a los residentes en el extranjero que pueden diferir según el tipo de ingreso. Por ejemplo, algunos de los puntos que encontramos es la tasa para dividendos, intereses o regalías pueden ser diferentes. Algunos de estos tipos de ingresos están sujetos a extensiones o tratamientos especiales dependiendo de los tratados fiscales internacionales que en México tengan en otros países. El punto número 4 que nosotros encontramos es el de tratados internacionales, que básicamente, bueno, en el título 5 habla acerca de que también contempla la aplicación de tratados internacionales para evitar la doble tributación. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, básicamente estos tratados permiten que un residente en el extranjero no pague el mismo impuesto que tanto en México como en su país de residencia. Obviamente todo eso sobre el mismo ingreso, aplicando, bueno, básicamente las reglas de acreditamiento o extensiones. Y bueno, por último, el último punto que nosotros encontramos fue las obligaciones de los residentes en el extranjero. Bueno, básicamente, aunque las personas físicas y morales extranjeras no residan en México, sí obtienen los ingresos de fuentes mexicanos. Bueno, dicho esto, deben de cumplir ciertas obligaciones como la prestación de declaraciones o el pago de impuestos mediante retención de algunos casos. Bueno, básicamente ese es el punto número 5 o el título 5 que nosotros encontramos con esos 5 puntos con esos 5 puntos que nosotros encontramos. Y bueno, básicamente en resumen del título 5, que es de la ley sobre el impuesto sobre la renta, en resumen básicamente es que busca garantizar que los residentes en el extranjero paguen impuestos sobre los ingresos que se obtienen en México, ya sea a través de retenciones en la fuente o mediante el cumplimiento de tratados fiscales internacionales. Bueno, hasta ahí este es nuestro punto número 5. Título 5. La ley del impuesto sobre la renta en México incluye varios artículos claves que establecen las disposiciones fiscales aplicables a los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuentes mexicanas. A continuación, se destacan algunos artículos más importantes. En primero tenemos el artículo 153. Define los tipos de ingresos que los residentes en el extranjero están sujetos a pagar por fuentes de riqueza ubicadas en México. Este artículo especifica mucho que los ingresos derivados de actividades como la presentación de servicios, la enajenación de bienes, el rendimiento de inmuebles, regalías, los intereses y los dividendos obtenidos en territorio mexicano están sujetos a los impuestos. El segundo punto sería el artículo 154. Establece que en la mayoría de los casos el impuesto debe ser retenido en la fuente, es decir, la persona o entidad que paga los ingresos a un residente en el extranjero debe retener el impuesto correspondiente y entregarlo al fisco mexicano. Este artículo es crucial ya que para el cumplimiento de esta obligación tributaria de los residentes en el extranjero. Punto número 3.
Artículo 156. Detalla que la tasa de los impuestos deben aplicarse de diferentes tipos de ingresos obtenidos por residentes en el extranjero. Estas tasas varían dependiendo a la naturaleza del ingreso. Un ejemplo podría ser el 10% de dividendos, otro está entre el 4.9 y el 35% para intereses y el 25% para ingresos para la presentación de servicios. Algunos de estos temas también pueden ajustarse si hay tratados internacionales aplicables. El punto número 4, artículo 160, trata sobre las exenciones y los tratamientos especiales por ciertos tipos de ingresos o actividades realizadas por residentes en el extranjero. Este artículo menciona casos en los que no se aplica el impuesto, en el que es reducido, como en el caso de ciertos tipos de intereses o dividendos. En virtud de tratados es evitar la doble tributación. Punto número 5. Artículo 161. Explica cómo los tratados internacionales para evitar la doble tributación se aplican a los ingresos de residentes en el extranjero. Este artículo es clave, ya que para evitar las contribuciones hacen que paguen los impuestos dos veces sobre el mismo ingreso, tanto en México como en su mismo país de residencia. Si un tratado está vigente, precable sobre las disposiciones de la LISR. Punto número 6. Artículo 166. Este punto detalla las obligaciones formales que deben cumplir los residentes en el extranjero, como la presentación de declaraciones o la documentación que es necesaria para justificar la retención de los impuestos. Y en conclusión, estos artículos de mi título 5 son esenciales para comprender cómo poder gravar los residentes el extranjero, cómo obtienen ingresos de fuentes mexicanas y cómo se aplica el marco legal para garantizar el cumplimiento fiscal.